Los propósitos. Muy bien, entonces en su material habla acerca de cómo la enseñanza creativa lo definimos como es aquella enseñanza de la Biblia que resulta en vidas transformadas. Como hemos visto en la lección pasada, el objetivo es que el alumno aprenda y hoy día damos un paso más, que es que el alumno, su vida sea transformada. La enseñanza creativa, como su nombre lo dice, tiene que ver con la inventiva, con ser con una enseñanza productiva, con una enseñanza original. Tenemos que un poco retar a nuestro cerebro que rompa un poco los moldes bajo los que estamos comúnmente hemos crecido tal vez o parametrizado en nuestra educación eh, escolar y también profesional en muchos casos y salir de nuestra zona de confort y un poco crear nuevas cosas, nuevos enlaces y es un reto, ¿no? Es un reto que personalmente lo he vivido, esa transformación. Yo soy un hombre de matemáticas, me consideraba un hombre de matemáticas y el hombre de matemáticas es muy cuadriculado. Y cuando entré a la iglesia me reté a poder enseñar niños y también dirigir jóvenes y despertó en mí la creatividad. Yo no sabía combinar colores, aprendí. No soy el gran experto, pero aprendí a combinar colores, aprendí a inventar juegos, aprendí a inventar canciones, aprendí a, a inventar historias, aprendí a narrar mejor las historias, aprendí a hacer teatro. O sea, todos podemos ser creativos. Y no podemos decir nosotros, no, yo no puedo, no. Lo que más nos puede detener es la vergüenza, hacer cosas nuevas o el miedo a equivocarnos. Y no está mal equivocarse, ¿no? No está mal, porque uno aprende aún en los errores. Entonces, tenemos que estar dispuestos a tener una enseñanza original, productiva e inventiva. Entonces, eh, eh, ¿y qué queremos en la vida de los niños? Una vida, vidas nuevas, vidas eternas, vida abundante, lo que promete la palabra de Dios. Entonces nosotros utilizamos la palabra de Dios para alcanzar los propósitos de Dios, que la vida de los niños sea transformada, ¿no? Entonces debemos pensar que si a los que estamos enseñando la vida de los niños realmente está siendo transformada, porque lastimosamente hay como una cultura mala que hay en las iglesias de decir, eh, estamos sembrando y algún día se cosechará. Y tal vez algunos nunca se cosechan, ¿no? Y tal vez no estuvo bien sembrada la palabra, ¿no? Tal vez solo fue algo que llegó a sus oídos, pero no llegó a su corazón. Y sí se puede llegar al corazón del niño, ¿no? Y nuestro reto va a ser ese, llegar al corazón del niño. ¿Por qué enseñamos la Biblia? Efesios 4, 11 al 16. ¿Quién lo lee rápidamente? ¿Quién lo lee? Por favor, hermanos. Efesios 4, 11 al 16. ¿Qué dice yo? Nadie. Digo a dedo, ya debe tener el versículo cuando digo a dedo. A ver, Anthony, Efesios 4 del 11 al 16.
¿Estás, A ver, Antonio? pastor. Ahí está. Sí, sí, pastor. A ver, eh, y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los suyos para un acto de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. De ese modo alcanzaremos la edad y el desarrollo que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Antes bien, diciendo la verdad, con amor debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo, y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo el cuerpo va creciendo y edificándose en amor. Muy bien, gracias. Esa versión incluso está más claro. Entonces, pregunta Emil, ¿por qué enseñamos la Biblia? ¿Para qué? Para que todos lleguen al conocimiento de la palabra del Señor, pero sean como Cristo. Ajá. En este caso se aplicaría para que también los niños lleguen a ser como Cristo, ¿no? Que la palabra de Dios transforme sus vidas. Entonces, eh, algunos dicen, no, cuando sea grande, recién tomaré una decisión, ¿no? Siempre hay gente que es negativa. Yo en parte soy a veces medio escéptico con el ministerio de niños. No suelo ser... O sea, a veces y todos tenemos un carácter, pero tenemos que tener en cuenta algo claro. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. Entonces, los niños pueden tener una sensibilidad especial con Cristo. Tenemos que nosotros guiarlos a ello, ¿no? Entonces, tenemos que tener como meta cuando enseñemos, ese niño tiene que llegar a ser como Cristo, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta en en nuestra enseñanza, como parte de la enseñanza creativa. Muy bien. Ahora, ser como Cristo, ¿no? Eh, en el libro dice algunas características de Cristo. A ver, dígame algunas características de Cristo. Cada uno me va a decir, a ver, Soraya, dime una característica de Cristo. ¿Está Soraya? Si no, Emil, una característica de Cristo. Humildad, Humildad, ya. Nayeli, una característica de Cristo. Amoroso. Ya. Anthony, una característica de Cristo. Eh, Líder. Ya. Está bien. Karen, una característica de Cristo. Santo, divino. Ya, santo. Voy a tomar santo. Muy bien, entonces eso deben anotar en sus materiales. Algunas de ellas, algunas más. Ahora, ¿qué acciones haría Cristo? Si estuviera en nuestra época, estuviera yendo a la IEP del bosque, ¿qué acciones tomaría Cristo? A ver, si no está Soraya, Emil, pero Soraya, si estás, puedes abrir tu micrófono. A ver, Emil, ¿qué acciones haría Cristo en estos tiempos? seguir predicando, bueno, la palabra del Señor. Ya, predicaría. ¿Qué más? A ver, Nayeli. No le entendí la pregunta. ¿Qué acciones haría Cristo si estuviera ahora? Si fuera un niño de repente.
Si Cristo fuera un niño, Ujú. mm, no sé, viviría una vida, ¿no? De cosas a lo que Claro. el O- Padre demanda, ¿no? Por ejemplo, Obediente oraría, ¿no? como, claro, Oraría, leería la Biblia, ¿no? iría a la iglesia. Ujú. Anthony, ¿qué más? Eh, sería obediente, ¿no? Ujú. Ya, está bien. Karen, Predicaría, estudiaría. ya estudiaría. Muy bien. Entonces, si esas acciones haría Cristo, esas acciones también lo podemos hacer nosotros y esas acciones también lo pueden hacer los niños, ¿no? La idea es llegar a su corazón para que anhelen hacer esas tanto ser como Cristo y actuar como Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ayudar al niño para llegar a ser como Cristo esta semana? Debemos hacer esa pregunta, ¿no? Esta semana, cuando preparo mi lección, llega el lunes, termina el domingo. La primera pregunta del día lunes, una de las primeras preguntas cuando me dé un poquito de tiempo es, esta semana, ¿cómo voy a ayudar al niño para llegar a ser como Cristo? ¿No? Esta semana tenemos un reto. Y entonces tenemos que enfocarnos en alguna característica de Cristo o una acción que haría Cristo. Entonces vamos a ir poco a poco avanzando para aterrizar en algo concreto. Pero tenemos que seguir esta ruta, ¿no? Entonces, el niño tiene que ser como Cristo, ya. Entonces, ya, ¿cómo voy a ayudarlo para que demuestre alguna acción o alguna característica de Cristo en su vida? Entonces, llegamos a definir este propósito. A ver, yo lo leo. Este propósito. ¿Está bien o está mal este propósito? A ver, Nayeli. Este domingo voy a enseñar a los niños la historia bíblica del arca de Noé. ¿Está bien ese propósito? Es la acción, o sea, no es el propósito en sí. O sea, ¿qué quieres enseñar con el arque, no? Si tú dices, voy a plantearme un propósito esta semana para los niños. Y entonces mi propósito va a ser que este domingo voy a enseñar a los niños sobre el arca de Noé. ¿Es un buen propósito? A propósito, ¿qué se refiere? A lo que quiero lograr. Ah, no, es el contenido, pues, o sea, que del arca de Noé tiene que surgir, pues, una enseñanza práctica, ¿no? En el niño. Ujú. Claro, entonces ese es un mal propósito, porque no está enfocado en el niño, ¿no? Ni tampoco en un cambio, que sea más semejante a Cristo. Está Como una historia y ya. claro, está enfocado en que yo enseñe, pero no está enfocado en que su vida del niño sea transformada. Es Entonces, mi propósito. como está en la parte de abajo lo que estoy mostrando, la definición de propósito sería, para esta lección, es el cambio que desea, ahí me equivoco, me ha comido la A. Un propósito es el cambio que desea que los alumnos logren como resultado, me comió la T también, del proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, en su material tienen que completar los alumnos, ¿no? Entonces, el propósito es el cambio que deseamos o que desea cada persona que los alumnos logren como resultado del proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, apuntamos a eso, a un cambio. Cuando hacemos una lección, apuntamos a un cambio en el alumno. Y es un cambio que deseamos. No sabemos si se dará, pero nuestro objetivo, porque no depende también de nosotros, depende mucho del Espíritu Santo. Pero nuestro objetivo es preparar todo
ser instrumentos útiles para que se lleve a cabo el cambio en los alumnos. Entonces, ese es nuestro propósito para hacer la lección. ¿Ya? Ahora, ¿qué características debe tener un propósito? Seguimos avanzando. Un propósito debe tener estas dos características. Tiene que decir, cuando escribimos el propósito de nuestra clase, tiene que decir lo que va a pasar a los alumnos y no al maestro, ¿no? Quiero que mi alumno haga tal cosa, quiero que mi alumno piense de tal manera o entienda tal cosa, ¿no? El objetivo es el alumno, no el maestro. ¿Ya? Entonces, siempre pensemos eso cuando elaboremos nuestros propósitos para la lección. Y el segundo es que el propósito debe indicar el área de cambio que debe lograr el alumno. La palabra de Dios debe afectar sus actitudes, sus sentimientos, sus valores, sus acciones y hábitos. Entonces, tiene que haber un área de cambio y tenemos que tener claro eso. Y ahorita vamos a explicar qué son las áreas de cambio. Entonces, tenemos que tener claro estas dos características para poder declarar un propósito. Avanzamos. Muy bien. Las áreas de cambio. Hay 3 áreas de cambio que debemos llegar a para poder enseñar. Y recuerden, es el Espíritu Santo el que hace los cambios, el que convence, pero nosotros nos planteamos en base a la lectura bíblica estos cambios reflejados de la palabra de Dios. En primer lugar está el área del conocimiento y la comprensión. Es decir, nosotros tenemos que tener como un propósito que los niños recuerden datos y hechos de la Biblia, que dominen cierta información, ¿no? Por ejemplo, que los niños sepan en cuántos días se creó se creó la creación, no valga la redundancia. De repente en qué día fue creado qué cosa, ¿no? Esos son conocimientos. ¿Cuántos años vivió Matusalén? ¿Cuántos años caminó Israel en el desierto? ¿Cuánto tiempo llovió sobre la tierra en el diluvio? Esas cosas, ¿no? Entonces, eso es conocimiento. Y los niños tienen que aprender, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ya el otro año vamos a empezar con el reto de que los niños sepan los libros de la Biblia en orden, ¿no? Lo que ustedes están aprendiendo recién, ya los niños deberían haberlo sabido. Yo aprendí eso a los 6 años en la iglesia, ¿no? Sí, 6 años más o menos, 6, 7 años. Poquito a poquito fui aprendiendo, ¿no? Pero en la escuela dominical lo aprendí. Entonces, eso es conocimiento. Tal vez el conocimiento de por sí no transforma, pero es la base para algo más, ¿no? Entonces, tiene que haber un cambio en el conocimiento de los niños. Entonces, tenemos que apuntar a eso. Por ejemplo, yo voy a preguntar y me van a decir sí o no, ¿ya? Que el alumno sepa los 10 mandamientos. ¿Es un propósito de conocimiento, Soraya? Sí, pastor. Muy bien.
Emil, que el alumno memorice el Salmo 23. ¿Es un propósito de conocimiento? Sí, Sí, muy bien. Nayeli, que el alumno comparta con los pobres. ¿Es un propósito de conocimiento o comprensión? Acción. Ya, entonces es no, ¿no? No. Ujú. Anthony, que el alumno ame a su hermano. ¿Es un propósito de conocimiento? No, Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, ya tenemos claro, el primer área el primer propósito que tenemos que ir planteándonos es un propósito de conocimiento. Entonces, por ejemplo, tomando Daniel 6 que ustedes han leído, de repente los niños de 5 a 6 años lo que tienen que entender de la historia bíblica es que Daniel oró y unos gobernadores, unas autoridades le tuvieron envidia, lo denunciaron y lo echaron al pozo de los leones y Dios lo salvó, para los niños más pequeños, ¿no? Pero los niños más grandes ya tienes que explicarle algo más, ¿no? Que había un edicto del rey y Daniel desobedeció ese edicto y por eso el rey lo emboscaron, ¿no? Para que Daniel lo echaran al foso de los leones, ¿no? Y a los niños, y de repente a un adulto ya no le voy a enseñar así, a un adulto yo le voy a preguntar qué es un sátrapa, ¿no? Y ya ustedes han averiguado, supongo que es un sátrapa, ¿no? Entonces, y así cada, persona que soy enseñado tiene algo de conocimiento que le debe quedar, ¿no? Luego de eso, luego de eso viene el área de cambio en la actitud, ¿no? Afecto volitivo. Eso es que tiene que haber cambios en los sentimientos o emociones en cuanto a personas, lugares o cosas, ¿no? Por ejemplo, el tener fe, el perdonar, el amar, el honrar, el respetar, ¿no? Entonces, el alumno tiene que llegar a eso, ¿no? Entonces cada uno me va a decir un ejemplo. Soraya, Salmo 7:9, ¿cuál es el cambio de actitud, de emoción o de sentimiento, ¿no? Emil de 1 Samuel 16:7, Nayeli de Hechos 4:12. O Hebreos 4:12. A ver, lo leen y me dicen cuál es el cambio que se pide ahí. Y y Anthony me va a decir de Daniel 6, piénsalo y cuál fue el cambio de actitud que podemos ver ahí. O que podemos tomar como ejemplo. Soraya, Salmo 7:9. Que Dios es justo con nosotros, la justicia. Ya, Salmo 7:9. ¿Qué dice? Léelo. Allá. Y dice, por fin a la maldad de los perversos, pon fin a la maldad de los perversos, pero mantén firme al hombre honrado, pues tú eres un Dios justo que examina el corazón y la mente. Ujú. Entonces,
¿Qué cambio de actitud debe haber ahí? Yo creo que es la justicia. Está en la primera parte. Dice, fenezca ahora en la maldad en mi versión, ¿no? Deja la maldad, ¿no? Querer Dejar ser la mal. justo, claro, querer ser justo, ¿no? Algo así es el cambio que pide el versículo, ¿no? Dejar la maldad atrás y ser más justo, ¿no? Ujú. Ya. Primero de Samuel 16, 7000. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo rechazaré. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Ujú. La actitud sería de no mirar la, la parte de la apariencia de una persona, no lo superficial, sino el corazón de esa persona. Ujú. Ya, pero no mirar sería, como que, sería más bien valorar, ¿no? Valorar lo espiritual, más que lo, lo físico, ¿no? ¿Ya? Entonces la actitud es valorar, una valoración, valorar algo, ¿no? Nayeli, Hebreos 4:12. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ujú. ¿Ya eso qué actitud puede haber un cambio en tu vida con ese verso, en cuanto a tu actitud, en tus sentimientos? A creer con fe, a creer con fe, escuchar con ¿Qué has fe leído? o ¿Qué versículo has creer leído? con fe. Hebreos 4:12. Hebreos 4:2. 12:12. Ah, vamos a ver. Hebreos 4:12 Ujú. dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y ahí eso qué produce en ti? Ese verso. ¿A qué te impulsa? Mm, a valorar la palabra de Dios. Ujú. Está bien, valorar la palabra de Dios. Muy bien. Y Anthony, tú de la historia de Daniel, ¿qué alguna actitud que tú sientas que te produce esa historia? Eh, bueno, la actitud de Daniel, ¿no? Que a pesar de la sanción que han puesto como un decreto, ¿no? Que no le rezara a ningún dios, solo a su majestad. Bueno, su actitud fue no temer a los hombres y bueno, y mantenerse fiel a Dios, ¿no? Sin importar las consecuencias. Ujú. Bueno, y la Confiar, actitud ¿no? es la fidelidad, Pues está bien, su mantenerse valentía. fiel. Muy bien, está bien, está bien. Entonces, esas cosas que ustedes han dicho, tenemos que también enfocarnos como segundo propósito, ¿no? Por ejemplo, que el alumno honra a sus padres, ¿es un propósito de actitud o no?
¿Quién me responde? Sí, A ver, pastor. Soraya. Sí, pastor. Que el alumno honra a sus padres. ¿Es un propósito de actitud, sí o no? Sí. Sí, ya, muy bien. ¿Por qué? Porque, o sea, honrar no es una acción per se, ¿no? Tú tienes que hacer cosas para demostrar esa honra. Pero el alumno que honre sí es actitud. Que el alumno comprenda que Cristo murió por él. A ver, Nayeli, que el alumno comprenda que Cristo murió por él. ¿Es actitud, sí o no? Am, yo creo que podría ser como una actitud de aceptar que Jesús murió por él, ¿no? Ya, pero esa frase Pero comprenda. comprender más es conocimiento, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces no es de actitud. A ver, Emil, que el alumno confíe en Cristo durante una prueba difícil. ¿Es de actitud, sí o no? Sí, pastor. Muy bien, sí. Entonces, ya vemos que la actitud tiene que ver con algo interno, ¿no? Es algo que se siente, que se anhela, ¿no? Entonces, a eso, ese es un segundo propósito que tenemos que apuntar cuando hacemos una lección. Y el tercer propósito es una acción, ¿no? Que el alumno haga cosas, que pueda llevar lo que siente a hacer algo más, ¿no? Esta semana hice mi lección en función a estos puntos y estoy tratando, como les he dicho, estoy desempolvando todo este conocimiento para aplicarlo también yo en la escuela dominical y he sentido que he enseñado mejor esta semana y siento que estoy llegando porque están muy emocionados mi propósito era que el alumno traiga su Biblia y están emocionados porque uno dice, sí, no tengo, y le he dicho que le regala un Nuevo Testamento, va a traerlo. El otro alumno, porque tuve solo dos alumnos, el otro dijo, yo tengo mi Biblia ya en mi casa, yo la voy a traer la próxima semana. Y en la noche vino su mamá al culto y dijo, que él no tiene una Biblia, sino su abuela le regaló un cuaderno y pensaba que era una Biblia. Y ahora le tiene que comprar su Biblia porque él ha dicho que tiene su Biblia, ¿no? Pero quiere traerla a la iglesia. Entonces, ya pasó algo no solamente de una actitud, sino de un hacer, ¿no? Entonces, yo espero que este domingo traigan sus Biblias y se habrá cumplido el propósito. Entonces, tenemos que llegar a una acción. Y, y es claro lo que es una acción. Así que no voy a profundizar en explicarle tanto, solo voy a preguntar. A ver, hermano Anthony, que el alumno ofrende para las misiones cada mes. ¿Es una acción, sí o no? Sí, pastor. Ya, Soraya, que el alumno testifique a sus seres queridos. ¿Es una acción, sí o no? Sí, pastor. Emil, que el alumno ame a los niños del mundo. ¿Es una acción, sí o no? Sí, pastor. Errado, no es una acción, es una emoción. ¿Ya? Entonces, ese propósito, el tercero, es un propósito de actitud, no de acción. Ya tenemos que aprender a diferenciar esas cosas. Pero con la práctica lo vamos a hacer cada vez mejor. Ahora voy a seguir preguntando. Ahora ya no me van a decir sí o no, sino que yo les voy a decir el propósito y ustedes me van a decir si es conocimiento, actitud o acción, ¿ya? Nayeli, que el alumno memorice los frutos del espíritu. Conocimiento, actitud o acción. Conocimiento. Ya. A ver, Anthony, que el alumno explique lo que quiere decir perdonar.
Es una acción. Ajá, muy bien. Soraya, que el alumno respete la iglesia como casa de Dios. Actitud. Muy bien. Emil, que el alumno confiese sus pecados secretos. Una acción. Ujú. Nayeli, que el alumno dé gracias a Dios por su creación. Acción. Ujú, muy bien. Son tromes ustedes. Bueno, si dan cuenta en su libro, para que no se tranqueen mucho, hay una lista de verbos para cada propósito de área cognitiva, aunque corrijan, ahí dice cognitiva, pero es cognitiva, el área afecto-volitiva, que es la actitud, y el área de la acción, ¿no? Entonces ahí tienen ya la herramienta para cuando hagan sus propósitos, ya pueden aumentarle ya poco a poco sus más verbos si quieren, pero estos verbos tienen que ver con cada área, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que para que haya un cambio tiene que empezar con el conocimiento de algo. Luego, en base a ese conocimiento, viene el tema de plantear un cambio de actitud y luego viene llegar a una acción. Entonces, por último, dos cosas más que tenemos que tener en cuenta para escribir un propósito. Y está relacionado a la tarea del pasaje 1. Estudiar el pasaje bíblico y hallar la enseñanza principal. Bueno, nuevamente me equivoqué en escribir. Estoy el thriller hoy día con la escritura. Pero dice estudiar el pasaje bíblico y hallar la enseñanza principal. Es decir, yo debo partir mis propósitos primero leyendo el pasaje bíblico, ¿no? Y encontrando la enseñanza principal. Puede haber varias enseñanzas principales. Tengo que elegir una de ellas. No tengo por qué tratar de enseñar todo. Tengo que enfocarme en una de ellas. Pero tengo que estudiar el pasaje bíblico. Si hay palabras que no entiendo yo, tengo que buscar en un diccionario, ¿no? Hay palabras también que de repente representan algo, como la prédica de esta semana que di, de ayer, sobre el amor ágape, el amor eros, el amor filio. Tengo que estudiar el pasaje para poder enseñar, ¿no? Entonces ustedes también tienen que a veces buscar el significado de las cosas para poder enseñar un pasaje, ¿no? Luego, también tengo que tener en cuenta las necesidades de los alumnos. Es decir, yo tengo que conocer al niño o a los niños a los que le voy a enseñar. Como dijo la hermana Karen, tengo que tener en cuenta la edad a la que voy a enseñar, ¿no? A los pequeños se les enseña, por ejemplo, un versículo de memoria, uno chiquito, a los más grandes, uno más grande, y a los ya mayores, uno más grande, algo así, ¿no? Tengo que ver de dónde vienen. No es lo mismo si enseñara en el bosque de Caraballo que si enseñara en La Molina, en otras iglesias más pitucas, ¿no? Más que tuvieran otra realidad socioeconómica, ¿no? Entonces, no es lo mismo enseñar a niños nuevos que a niños que siempre vienen a la iglesia, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros considerar quiénes son nuestros alumnos. Muy bien. Entonces, para eso sirvió la lección pasada, para que un poco desarrolle
No se le escucha, pastor. No, no se le escucha nada. ¿Ahí se me escucha? Sí. ¿Hasta dónde se me escuchó? La clase pasada creo dijo algo así. Ah, no expliqué esta No, diapositiva. recién hace poquito nomás. Ah, ya, ya. Hace 5 minutos era. Ya, ya. Menos. Ya, entonces, no, lo que decía es que la clase pasada ayudó para un poco profundizar en el versículo y esta clase vamos a utilizar lo que hemos aprendido en la clase pasada, ¿no? Vamos a utilizar lo que hemos ejercitado. Esta vez van a hacer la hoja práctica número 2, solamente la 2, ya llenen hasta la 2 y la página que sigue. La 3 ya lo vamos, yo voy a ayudarles con después de la 2 y la 3 la vamos a hacer la próxima semana en clase. Todos juntos vamos a hacerlo, ¿ya? Solo van a hacer la 2, de la 1, A, B, C y D. Hasta ahí nomás hagan la A, B, C y D. ¿Ya? Entonces, 1 Samuel 17 es David y Goliat. ¿Ya? Van a dar la lección pensando en niños de 9 a 11 años. Ya todos vamos a hacer lo mismo. Ya por ahora no nos vamos a complicar con cada uno diferente edad. Ya después ya nos complicaremos más. Pero por ahora todos para niños de 9 a 11 años. Estos niños ya retienen un poco más. Se les explica algunas cosas más detalladas. ¿Ya? Entonces ahí dice leer el pasaje varias veces, de ser posible versiones diferentes, consulte herramientas bíblicas, comentario bíblico, ¿no? Si hay alguna parte que no entienden, por ejemplo, del versículo, aunque David y Goliat no es tan complicado, pero si hay algo que no entienden, pregúntenme con confianza, ¿no? Si hay un tema histórico, pueden ver un mapa en internet. Hay herramientas, ¿no? Incluso el chat GPT también ayuda bastante para entender algunas cosas. Pero igual pregúntenme, porque el chat GPT tampoco no es infalible, ¿no? Entonces, traten de usar, ¿no? Yo no, si se dan cuenta, en el fondo de mi pantalla hay varios libros, ¿no? Los de arriba, los que están ahí, acá, son comentarios bíblicos, Biblias de estudio, tengo mapas, tengo varias cosas ahí, que he ido comprando en el tiempo para mi estudio personal. Y yo sé que y son muy útiles para sacarte muchas dudas, pero hay herramientas en internet también muy interesantes. Así que estudien el versículo, pongan qué dice el pasaje, ¿no? Con qué propósito se escribió el pasaje, cuál fue el resultado del pasaje, de la historia que pasó, qué significa esa historia, de forma resumida, por favor, traten de usar las líneas que están ahí, solamente esas líneas. Tienen que encontrar una enseñanza principal y elegir una. Si encuentran varias enseñanzas, elijan solo una. Y de qué maneras prácticas los alumnos podrán aplicar esta enseñanza. Ya tienen que llegar a eso y al final pongan abajo en el último los propósitos que ustedes tienen para enseñar esa lección en base a todo lo que han desarrollado arriba. ¿Ya? Por favor,
tomemos en cuenta lo que hemos dicho, aprendan a resumir la historia centrándose en la enseñanza principal. Por ejemplo, no traten de buscarle. Ahora último estuvimos en una prédica que hablaron de las 5 piedras. ¿Por qué las 5 piedras? No traten de encontrarles esos significados y tan elaborados a la historia, ¿no? Céntrense en el versículo y no se vayan mucho de fuera de él, ¿no? Cualquier cosa me preguntan, ¿ya? Pero vamos a llegar al final a poner el propósito, ¿no? El propósito conocimiento, que el alumno sepa tal cosa. Inspiración o el de actitud, que el alumno sienta o desee ser como David, no sé, estoy solo inventando. Ustedes tienen que crear el propósito. Y que el alumno, al final, no sé, sea valiente ante las adversidades, le di, no sé, pues, algo que haga, ¿no? Que el alumno haga. Que se enfrente o que diga lo que le da miedo y que lo ore, ¿no? Cuando tenga miedo, ¿no? Cosas así. Entonces, esa es la tarea, hermanos, para esta semana. No está tan difícil. Y bueno, vamos a ver, y la próxima semana vamos a practicar más propósitos. Esta clase es muy importante. De repente al principio les va a parecer un poco complicada, pero después va a ser, así es como aprender a manejar carro. Después va a ser más facilito. Ya, muy bien, vamos a orar para despedirnos. A ver, ¿quién nos despide en oración? A ver, Anthony, vas a estrenarte en la oración. Vamos a orar para poder despedirnos. Pastor, Dime, Soraya. de los propósitos solamente se elige uno, ¿verdad? Claro, tú lees el versículo y el propósito. No, tienes que poner los 3 propósitos. No dice elige el propósito. Claro, pero en base a la enseñanza principal. Por ejemplo, tú entiendes, tú tú tienes que, como enseñanza principal de Daniel, por ejemplo, que Daniel confiaba en Dios a pesar de las adversidades, ¿no? Entonces, esa es tu enseñanza principal. Entonces, yo voy a elegir mis propósitos. Entonces, mi propósito va a ser que el alumno, y elijo uno de los verbos que están ahí, que el alumno conozca que Daniel oraba 3 veces al día. Entonces, ese es mi propósito. He elegido mi propósito de conocimiento de entre varias opciones. Elegí que el alumno sepa que Daniel oraba 3 veces al día. No sé si me entiendes. Pude haber elegido como propósito de conocimiento que el alumno sepa que es un sátrapa, o que el alumno sepa que Daniel era el que estaba sobresaliendo entre los gobernadores, ¿no? Porque era obediente a Dios, ¿no? O sea, yo puedo elegir mi propósito, a eso se refiere. Entonces yo tengo que elegir para esta historia de David un propósito de conocimiento, de los varios propósitos que pudiera ser, un propósito de conocimiento, elegir un propósito de actitud y un propósito de acción, ¿no? Por ejemplo, en acción respecto a Daniel, podría elegir que el alumno ore
cuando hay muchas pruebas. Otro propósito de acción de Daniel puede ser que el alumno no se incline ante las imágenes, ante otras imágenes, ¿no? Otro propósito podría ser que el alumno no le dé vergüenza, no, eso es de acción, que el alumno, de actitud, a ver, estoy pensando, que el alumno, sea cumplido con sus obligaciones, ¿no? Así como Daniel era cumplido y sobresalía, ¿no? Entonces, hay varios propósitos de acción, yo tengo que elegir uno, en base a lo que yo he entendido de la enseñanza principal, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende, Soraya? A ver, dime. Ahí, pastor. ¿Se entiende o no se entiende? Si no se entiende, te sigo explicando. No, sí, pastor, sino que me confundo un poco eso de actitud y acción. Ya. Guíate de los verbos que están ahí, en la página anterior. Trata de elegir alguno de esos verbos, ¿no? Entonces, con la práctica, trátalo y después ya la próxima semana vamos a practicar bastante este tema. ¿Ya? Muy Está bien, bien, pastor. muy bien. Ahora sí, Anthony ya preparó su oración y estuvo meditando. Vamos a orar. Ya. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido aprender sobre tu palabra. Gracias porque a través de los versículos que hemos leído entendemos que tú miras más allá de lo que nosotros no vemos, que conoces nuestros pensamientos, nuestras intenciones y lo que hay en nuestro corazón. Ayúdanos a ser personas sinceras y justas, a aprender cada día más. Enséñanos a confiar en ti y lo que tú buscas para nosotros. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, fortalécenos también, que tu palabra vive en nosotros, que nos corrige y nos enseñe, Señor, y nos transforme cada día. También cuida de nuestros hermanos, que les vaya bien en en su trabajo, estudios y en su día a día. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, están despedidos. Nos vemos pronto. Nos vemos. Buenas Buenas noches. noches a todos. Bendiciones. Yes.